La cifra secreta que marcó a Wilhelm Canaris. Existió un hombre que lideró a los espías de Hitler, pero servía a una causa superior, la verdad. En el apogeo de la tiranía, recibió un número. No era un mapa de batalla, sino una ecuación, un veredicto frío que revelaba el único final posible para la guerra, convirtiéndolo en un profeta silenciado. El cuartel general de la Abwehr, en la Tirpitzufer de Berlín, no olía a ambición ni a pólvora, olía a papel antiguo, a tabaco rancio y a la tinta fresca de la verdad que nadie más quería tocar. En la Alemania de 1943, donde la realidad se había doblado ante la voluntad de un solo hombre, esta sede de inteligencia militar era la última isla de la objetividad, y en el centro de esa isla se sentaba su capitán, el almirante Wilhelm Canaris. Canaris no encajaba en el decorado del Tercer Reich, no tenía el brillo febril en los ojos que caracterizaba a los ideólogos de las SS, ni el uniforme ostentoso de los mariscales de Göring. Era bajo, encorvado, con ojos cansados de ver demasiado y una lealtad que no iba al partido, sino a una Alemania antigua, la de los hechos fríos. Su vida era una ecuación, y su fe residía en la certeza inmutable de los números. Mientras Berlín se hundía en el delirio de la victoria eterna, Canaris se aferraba a los balances, a los informes de producción, a las cifras que no mentían. Para él, la guerra había dejado de ser una gesta épica hacía mucho tiempo. Había mutado en algo más frío, más industrial. Había pasado de ser un choque de caballería a una colisión de fundiciones de acero. El frente de batalla, el campo de honor del soldado, era solo el lugar donde se resolvía la contabilidad final. Lo que realmente decidía el conflicto no era la bravura, sino la capacidad constante de generar tanques, aviones y combustible. La guerra era, en esencia, un problema de logística y de febril producción. Y en aquel invierno que se arrastraba, el problema logístico de Alemania ya era una herida abierta. La batalla de Stalingrado, de la que Canaris había advertido sin éxito, había devorado la sexta, la mejor de sus ejércitos. En el norte de África, los tanques de Rommel, el zorro del desierto, se ahogaban en la arena no por falta de coraje, sino por la escasez de combustible que la inteligencia aliada les negaba con cada convoy hundido. El rostro del Blitzkrieg, la guerra relámpago, se había deformado para dar paso a la guerra de desgaste, un tipo de conflicto donde el tiempo no corría a favor del que tenía más voluntad, sino del que tenía más recursos. Canaris entendía que el éxito del Reich se había basado en la sorpresa, en la velocidad y en la astuta manipulación del enemigo. Pero el tiempo de la sorpresa había terminado. Ahora, el tiempo era un río lento, caudaloso y, lo peor de todo, infinito. Un río que desembocaba inexorablemente en el vasto mar de la industria aliada. Sus agentes, esparcidos por puertos neutrales, consulados suecos y en el turbio mercado negro de Lisboa, comenzaron a enviar mensajes que, al principio, parecían errores de traducción, o quizás propaganda enemiga. Eran informes sobre un enemigo que la cúpula nazi, en su arrogancia racial, había subestimado desde el primer día: Estados Unidos. En la visión retorcida del Führer, los Estados Unidos no eran una nación fuerte, eran una mezcla racial, decadente, sin espíritu marcial, dirigida por banqueros judíos y preocupada únicamente por la comodidad y el consumismo. ¿Qué podía ofrecer esa sociedad caótica frente a la pureza y la disciplina del espíritu alemán? Esa era la pregunta que se repetía en los discursos. Pero la Abwehr, la organización de Canaris, funcionaba fuera del coro. Ellos no preguntaban qué creían los nazis, preguntaban qué podían hacer los americanos, y las respuestas que llegaban eran imposibles. Hablamos de murmullos, hablamos de reportes sobre un complejo fabril en Michigan del que solo se sabía que era tan grande que los obreros se movían en bicicleta dentro de sus hangares. Un diplomático en Berna envió una nota sobre un objetivo de producción de bombarderos que, según el papel, excedía toda la capacidad total del Reich. Un espía en Estocolmo mencionó que una fábrica de automóviles estaba construyendo piezas de aviones con la misma velocidad que antes construía un modelo T. Ninguno de los informes, por sí solo, habría provocado más que un gesto de escepticismo en cualquier otro escritorio. Pero en el despacho de Canaris, los analistas de la Abwehr comenzaron a superponer los datos, cruzaron los informes de envío de aluminio desde el Canadá, las proyecciones de mano de obra de Detroit y los planes de préstamos militares. El patrón que emergió no era el resultado de una docena de mentiras aisladas, era una sola imagen aterradora que se enfocaba lentamente.
Todos los caminos conducían a la misma conclusión. El enemigo no estaba siguiendo las reglas de la guerra que Alemania había escrito. Estaban reescribiendo el juego con un tipo de guerra que el Reich no podía ganar, la guerra de la producción en masa implacable. Esta acumulación de terror llegó una fría mañana de marzo de 1943, el día exacto en que la información fue confirmada por varias fuentes independientes de alto nivel. Un expediente llegó al escritorio de Canaris, un resumen de 2 páginas que contenía la verdad definitiva y más devastadora de toda la guerra. El papel era de un blanco clínico, inofensivo en apariencia, pero contenía una sentencia de muerte. En una línea específica del informe, escrita con la precisión de un notario y la frialdad de una lápida, se revelaba el objetivo de rendimiento para una sola fábrica, la de Willow Run. El objetivo era liberar un bombardero pesado B-24 Liberator, un gigante de más de 18 toneladas, cada 60 minutos. Canaris no reaccionó con gritos ni con ira, sino con una quietud total, la parálisis que solo la certeza puede infligir. Sus ojos recorrieron la cifra una y otra vez. Un bombardero cada hora, 24 al día, más de 700 al mes, de una sola instalación. En ese momento, el almirante Wilhelm Canaris supo, no lo creyó, lo supo con la certeza matemática que había regido toda su vida. Su pluma se detuvo sobre el informe. El rugido del Blitzkrieg se había apagado, y en su lugar solo se escuchaba el tic-tac implacable de un reloj. La guerra no era una cuestión de valor, sino de volumen, y Alemania estaba a punto de ser aplastada por un tsunami de acero y aluminio que sus líderes ni siquiera podían imaginar. Esta cifra secreta, esta ecuación de inevitabilidad, no solo sentenció al Reich, marcó al almirante. El aire en el despacho de la Abwehr, tras la lectura de aquella cifra, se había vuelto pesado, casi metálico. Canaris sabía que un número tan monumental no podía aceptarse por la fe, debía ser probado hasta la médula. Ordenó una revisión total de la inteligencia. Sus analistas trabajaron sin descanso, contrastando los flujos de materias primas con los planes de construcción, verificando las fuentes suecas con las japonesas, incluso con los informes menospreciados de los diplomáticos de la España neutral. La terrible conclusión era siempre la misma. La cifra era cierta. Un bombardero como el B-24 no era una simple máquina, era la cima de la ingeniería. Un laberinto de miles de piezas de precisión, tolerancias mínimas y materiales estratégicos. Las fábricas alemanas, orgullosas de su artesanía y de su método, tardaban semanas en ensamblar los Henkel o los Junkers comparables. La mentalidad alemana, obsesionada con la calidad individual de cada componente, no podía concebir la idea de que una máquina tan compleja pudiera ser estandarizada como un juguete infantil. La cifra de 60 minutos no era solo producción, era un desafío filosófico al espíritu de la ingeniería europea. Pero los americanos no estaban construyendo con artesanía, estaban construyendo con sistema. Habían roto el bombardero en miles de módulos simples. En lugar de un maestro artesano que supervisara cada pieza, tenían miles de obreros haciendo una sola tarea una y otra vez. Una persona perforaba, otra remachaba, otra instalaba el cableado. Esta simplificación, este método que los nazis consideraban burdo y carente de arte, permitía incorporar mano de obra no especializada, mujeres, minorías, jóvenes, y transformarlos en engranajes de una máquina industrial imparable. El equipo de Canaris entendió que la verdadera arma de Estados Unidos no era un cañón o un cohete, era el flujo continuo de su economía. Algo tan básico y tan abrumador que dejaba a la estrategia militar alemana obsoleta. El almirante llevaba el informe bajo el brazo cuando se dirigió a la guarida del lobo, sabiendo que no llevaba inteligencia, sino una bomba de relojería. El primer receptor de la verdad debía ser el hombre más directamente afectado, Hermann Göring, Reichsmarschall, jefe supremo de la Luftwaffe y, quizá, el epítome de la arrogancia nazi. Göring era un personaje de ópera trágica, con sus medallas brillantes, sus anillos grotescos y su apetito insaciable por el poder y el lujo. Había prometido que ni una sola bomba enemiga caería sobre suelo alemán. Su visión de la guerra aérea se había congelado en la gloria de sus días como as de la Primera Guerra Mundial. Ahora vivía en una burbuja de adulación, donde la realidad era lo que sus cortesanos le decían que quería escuchar. La reunión tuvo lugar en una atmósfera pesada, cargada de humo de cigarro y resentimiento no dicho. Cuando Canaris, con su calma casi espectral, presentó la cifra secreta, hubo un silencio breve.
seguido por el sonido que el almirante había temido, la risa. No fue una risa nerviosa o de incredulidad, sino una carcajada despectiva y gutural. «¡Canaris!», rugió Goring, su rostro hinchado temblando de diversión. «¿Me dices que esos fabricantes de neveras, esa mezcla racial de tenderos y gángsters, pueden construir un bombardero cada hora? No sea absurdo. Es propaganda burda. Su propia gente le está jugando una broma». El almirante intentó argumentar con los hechos duros. Habló de la estandarización, de los planos de la fábrica, del capital invertido. Explicó que la información había sido verificada por 3 fuentes independientes, incluyendo a los servicios de inteligencia de su propio aliado, Japón, quienes estaban llegando a conclusiones similares sobre la capacidad industrial enemiga, pero Goering no escuchaba los hechos, escuchaba la herejía. Para él, aceptar la cifra de los 60 minutos era aceptar que la superioridad ideológica aria era un mito. Significaba admitir que la disciplina y la pureza racial podían ser superadas por la caótica pero eficiente libertad de una democracia industrializada. En la visión nazi, la calidad siempre debía triunfar sobre la cantidad. Si la cantidad de los americanos podía superar la calidad alemana, todo el edificio ideológico se derrumbaba. «Usted nos presenta una fantasía judía, almirante», escupió Goering, con un tono que borró la diversión y se tiñó de peligro. «Los americanos hacen buen cine y buenas maquinillas de afeitar, pero no están hechos para la guerra seria. Mi Luftwaffe no será derrotada por una fábrica». En ese momento, Canaris supo que había perdido la batalla. El problema no era la falta de información, era la incapacidad de aceptación. Los hombres más poderosos del Reich estaban encerrados en una prisión de arrogancia, donde la fe en el Führer y en la ideología tenía más peso que cualquier tonelada de aluminio. El informe fue descartado. La cifra secreta fue marcada internamente no como un dato estratégico crítico, sino como un síntoma de derrotismo propagado por el Abwehr. De repente, la verdad que Canaris había buscado se había convertido en un veneno político. Los hombres que traían malas noticias eran ahora vistos no como patriotas, sino como débiles, incluso como traidores. Canaris se retiró de la guarida del lobo con la sensación de haber presenciado un suicidio. El almirante, el guardián de la verdad, se encontró atrapado en un dilema moral y profesional insoportable. Su lealtad a Alemania le exigía gritar la verdad a los 4 vientos, pero su supervivencia, y la de su red, le exigía el silencio. Sabía que el siguiente paso era la confrontación con el hombre que había construido todo este castillo de ilusiones, Adolf Hitler, y sabía, con una certeza aún más fría que la cifra de los 60 minutos, que el precio de esa última verdad sería la vida. El fracaso de la reunión con Goering no sorprendió a Canaris, simplemente confirmó que la enfermedad del Reich era terminal. Pero su deber, la disciplina que lo había regido durante décadas, le exigía el último y más peligroso movimiento: llevar la cifra secreta al hombre que la había hecho impensable, el Führer mismo, Adolf Hitler. Las sedes de Hitler, ya fuera el Berghof en los Alpes o la guarida del lobo en Prusia Oriental, no eran centros de mando militar, eran cámaras de aislamiento. El ambiente allí no era de estrategia, sino de opresión. La realidad se filtraba a través de sucesivas capas de aduladores, que solo dejaban pasar las noticias que reforzaban la creencia de Hitler en su propia infalibilidad. Exponer un hecho duro, incontestable en ese ambiente, era como llevar una vela a una habitación llena de gasolina. La verdad ya no era bienvenida, era una ofensa personal. Canaris, demasiado sabio para presentarse él mismo y ser liquidado por una verdad incómoda, canalizó el informe final a través de un oficial de enlace, un hombre de carrera, con el suficiente prestigio para acceder al círculo interno. La entrega de la cifra secreta, la proyección de ese bombardero cada 60 minutos, fue un evento breve y violento. La reacción de Hitler fue muy distinta a la burla indulgente de Goering. Fue una furia limpia, incandescente. Para el Führer, los números de producción que apuntaban a la superioridad industrial del enemigo no eran solo datos militares, eran una traición a su cosmovisión. ¿Cómo podía ser superior la producción de un país que él consideraba racialmente impuro ¿Y dominado por una conspiración de mercaderes? Era imposible. Es propaganda enemiga, gritó, según los informes. Una fantasía inflada por los cobardes que quieren debilitar la moral de nuestro pueblo. Hitler destrozó la copia del informe. No rebatió los cálculos. Condenó la fuente. En su mente,
El documento no probaba la capacidad americana, probaba la deslealtad de aquellos que lo presentaban. El mismo hecho de que Canaris insistiera en estas tonterías logísticas era visto como un síntoma de defetismo. La verdad objetiva se había transformado en un acto de alta traición. En ese momento, el almirante Wilhelm Canaris cruzó un Rubicón moral. Había cumplido con su deber para con el Estado, presentando la verdad que garantizaba la supervivencia de la nación. El Estado, encarnado en Hitler, la había rechazado y condenado. Para Canaris, la lealtad al Reich ya no significaba obediencia a sus líderes. Su único deber restante era hacia la Alemania que conocía, la que estaba siendo arrastrada hacia un abismo por la ceguera ideológica. El almirante, el jefe de espías, comenzó entonces su lenta, peligrosa y silenciosa guerra interna. El Abwehr, la red que había construido para espiar a los enemigos extranjeros, se convirtió sutilmente en un refugio para los enemigos internos. Canaris utilizó las estructuras de la inteligencia militar para desviar la atención de la Gestapo y las SS de aquellos hombres que compartían su profunda desilusión con el régimen. Protegió a clérigos, a intelectuales y a oficiales de carrera que conspiraban en las sombras. Convirtió la Tirpitzufer en un santuario clandestino. Su asco por las atrocidades cometidas por las SS, que sus agentes le reportaban con horror desde los frentes de Europa del Este, no era solo moral, era estratégico. Sabía que tales crímenes eran una mancha imborrable que condenarían a Alemania, independientemente del resultado militar. Usar la red de espías para ayudar a escapar a unos cuantos judíos perseguidos o para mediar en secreto con los aliados a través de canales neutrales eran pequeños actos de sabotaje moral y político. Era una forma desesperada de dejar un registro de que no toda Alemania compartía la locura del Führer. La cifra secreta que Hitler había rechazado comenzó implacablemente a tomar forma en el cielo. A partir del final de 1943 y principios de 1944, el aire sobre Alemania cambió. El puñado de aviones que antes llegaba a bombardear objetivos específicos se convirtió en una oleada, luego en una marea y finalmente en una inundación. Los aviones, muchos de ellos B-24 Liberator, salidos de esa única fábrica de la que Canaris había advertido, comenzaron a cruzar el Atlántico en números que la Luftwaffe, dirigida por el arrogante Göring, no podía ni siquiera imaginar. La promesa de Göring de que ninguna bomba caería sobre suelo alemán se hizo añicos. Las ciudades se convirtieron en escombros. En febrero de 1944, los aliados lanzaron la Gran Semana, una serie de ataques concentrados en la industria de aviación alemana. Miles de bombarderos convergieron. La Luftwaffe se elevó para defender su hogar y fue diezmada. La aritmética de Canaris estaba siendo probada a sangre y fuego. Por cada piloto alemán valiente que caía, solo había un puñado de reemplazos. Por cada bombardero americano derribado, la fábrica de Willow Run ya había producido 2 más. No había misterio, no había magia, no había superarma, solo una producción masiva, constante e imparable. El almirante, ahora un conspirador y un profeta, observaba cómo su advertencia se convertía en una realidad literal en las ruinas de Berlín. Sabía que, aunque había perdido la batalla contra la arrogancia de su líder, la cifra secreta tenía la última palabra. El precio de haber dicho la verdad ya estaba escrito, y solo era cuestión de tiempo para que el régimen se volviera contra el único hombre que había visto la caída venir. A medida que 1944 avanzaba, y el cielo sobre Alemania se llenaba de un rugido cada vez más profundo de motores enemigos, los hijos directos de la cifra secreta, la paranoia dentro del régimen alcanzó su punto de ebullición. Las SS, dirigidas por el implacable Heinrich Himmler, nunca habían confiado en el almirante Canaris, veían a la Abwehr no como una herramienta patriótica, sino como un nido de viejos aristócratas y realistas que carecían de la fe ciega en el Führer. Los informes de inteligencia de Canaris, por ser tan objetivos y tan fatalmente precisos sobre la capacidad aliada, se convirtieron en la prueba de su deslealtad. Su realismo no era visto como un profesionalismo necesario, sino como una traición disfrazada. Era más fácil para la cúpula creer que Canaris estaba mintiendo para dañar la moral que aceptar la verdad de la superioridad industrial enemiga. El destino del almirante ya no estaba en manos de la guerra, estaba en manos de la conspiración interna.
El golpe final llegó con el sonido de una explosión controlada pero fallida, el 20 de julio de 1944. El intento de asesinato de Hitler en la guarida del lobo desencadenó una purga brutal, una cacería de brujas sin precedentes. Aunque Canaris no estuvo directamente involucrado en el atentado con bomba, la investigación de la Gestapo desveló rápidamente la extensa red de oficiales de la resistencia que él había protegido y encubierto durante años. El hilo de la verdad, que Canaris había intentado usar para salvar a Alemania, se convirtió en la soga que lo ató a la conspiración. Canaris fue arrestado. El hombre que había dirigido los hilos de espionaje en 4 continentes, el guardián de la información más peligrosa del mundo, fue reducido a un prisionero indefenso, arrastrado lejos de su santuario de papel y tinta. Su caída simbolizó el rechazo final del Reich a cualquier tipo de realidad, militar o moral. La prisión de Canaris se extendió durante meses, un periodo de creciente caos y desesperación para Alemania. Mientras el cerco aliado se cerraba y las bombas seguían cayendo, demostrando a diario que la cifra secreta era verdadera, Hitler se hundía en un pozo de venganza y delirio. El final llegó en abril de 1945, a solo días del colapso total del Reich. En el campo de concentración de Flossenbürg, lejos del ojo público, se llevaron a cabo los últimos actos de venganza personal del Führer. Canaris fue sacado de su celda. El almirante, desnudo y humillado, fue juzgado en un simulacro de corte marcial. Su crimen fue, en esencia, haber dicho la verdad en un régimen construido sobre una mentira. La orden de ejecución provino directamente de Hitler. Canaris fue estrangulado lentamente, ahorcado con una cuerda de piano. Fue un final diseñado para ser doloroso y degradante, el último acto de un régimen moribundo para silenciar al único hombre que había intentado salvarlo de sí mismo. El almirante Wilhelm Canaris fue asesinado no por un complot contra su vida, sino por su realismo. El mensajero de la verdad había sido borrado justo cuando su profecía se cumplía por completo. Cuando las armas finalmente se silenciaron en mayo de 1945, los datos que Canaris había intentado entregar en 1943 dejaron de ser proyecciones para convertirse en un registro histórico inmutable. La cifra secreta, un bombardero cada 60 minutos de una sola fábrica, no solo se había cumplido, sino que se había superado. Solo esa fábrica de Michigan, la temida Willow Run, produjo un número de bombarderos pesados que superó la producción total de aviones de combate de toda la industria alemana durante los 6 años de guerra. El miedo de Canaris era fundado. Alemania no fue derrotada por un genio militar solitario ni por una bomba mágica. Fue derrotada por la simple aritmética. El destino del almirante Wilhelm Canaris es una de las historias más oscuras y poderosas de la Segunda Guerra Mundial. Su figura no solo nos recuerda el valor de buscar la verdad, cuando la mentira es el camino fácil, sino que también nos enseña una lección atemporal y épica sobre el poder de la ideología. La tragedia de la Alemania nazi no fue un fracaso de su capacidad de espionaje, fue un colapso de su capacidad de creer. Sus líderes, cegados por la arrogancia y la creencia en su superioridad, no podían concebir que una sociedad libre, diversa y caótica, a la que despectivamente llamaban mestiza, pudiera superarlos en la métrica más fría de todas: la producción. El almirante Canaris, el jefe de espías silenciado, fue el único que vio la guerra como lo que realmente era: una colisión inevitable entre el dogma y el dato. Su final en Flossenbürg nos deja una verdad helada y resonante: el enemigo más peligroso de cualquier gran poder nunca está fuera de sus fronteras, está dentro, en el miedo a aceptar los hechos que contradicen lo que desesperadamente queremos creer. El almirante silenciado nos advirtió que la pared más infranqueable del mundo no es de concreto ni de acero, es la pared que levantamos en nuestra propia mente contra la verdad. Y esa es una batalla que nadie, ni siquiera un imperio, puede ganar.